Muchas gracias por recordármelo. Ya estamos grabando entonces ahora. Yo les decía que íbamos a continuar con esto de patrones hereditarios. Y hasta aquí es lo que nosotros llevamos por ahora. Empezamos hablando de dominancia y recesividad, y eso se aplicaba para los autosomas, al menos en lo que nosotros estuvimos conversando. Ahí, en términos simples, cuando usábamos estas letritas de que una condición dominante sobre una recesiva, etcétera, etcétera. Ya fue la primera parte que hablamos, de los colores de la flor, cuando analizamos Mendel, el tipo de semilla, el alto de la planta, todas esas cosas. Después dimos un paso más adelante, y en la clase anterior, que fue hace 3 semanas, antes de las vacaciones y del receso, clase que tiene una visita en YouTube, por si acaso, agradezco al que la vio, hablamos de herencia ligada al sexo. Y ahí se explicó en qué consistía la herencia ligada al sexo, y la idea era que hay diferencias en la composición de los cromosomas sexuales en hombres y en mujeres. Recordar que las mujeres eran XX y los hombres eran XY, y esto tenía consecuencias, ya que las mujeres tenían una segunda opinión y los hombres no. Ahora bien, cuando nosotros hablamos de herencia ligada al sexo, tenemos que tener presente que aquí también puede ser herencia ligada al sexo dominante o herencia ligada al sexo recesiva. Cuando nosotros escuchamos hablar de herencia ligada al sexo, estamos hablando de condiciones que se encuentran en el cromosoma X. Y en base a eso se hace el análisis. Y luego hablamos, al final, muy cortito alcanzamos a hablar de la herencia holándrica, que es la del cromosoma Y. Estas son las tres cosas que nosotros hemos hablado. Ojo que más adelante vamos a ver algunos casos prácticos, ¿ya?, de herencia ligada al sexo y de gen holándrico. Lo importante, lo básico que tenemos que saber es lo que está escrito acá en la pantalla, ¿ya? La herencia ligada al sexo la asociamos de inmediato con el X, que puede ser dominante o recesivo, y la herencia holándrica, que es del cromosoma Y, y aquí hay una cosa, para terminar con esto. Recuerde que, tal como dice aquí arribita, las mujeres son XX. Por lo tanto, ningún gen holándrico se puede expresar en una mujer. Nunca. Porque no tienen de dónde tener los genes holándricos, porque los genes holándricos están en el Y. Y lo otro que se puede inferir de esa información es que los genes holándricos siempre se expresan. Siempre. Porque no hay ninguna opción, digamos, de que la información que está en el X opaque a la información del Y, porque son informaciones distintas. Entonces, cuando hay una condición holándrica, esa condición se expresa, sí o sí. Aquí hay datos interesantes, pues, por ejemplo, una condición holándrica que es bien desagradable en realidad, son los pelos en la oreja. Esas personas que es como que se hubiesen metido un pincel en la oreja, ya, desde el palito, y quedan todos los pelos para afuera. Esa es una condición holándrica, se da en los hombres, ¿ya? ¿Y qué pasa? Fíjense lo que va a pasar. Vamos a hacer un esquema bien simple de esto. Pensemos, insisto, en una condición holándrica, y ahí tenemos un hombre que tiene esa condición holándrica, se cruza con una mujer, ¿ya? Voy a usar patrón distinto de color para hombres y mujeres, para que lo podamos entender mejor, ¿ya? Voy a usar para la mujer un color distinto, voy a usar este. Y digamos que esa es la mujer con la que se cruza este hombre, ¿ya? Y vamos a usar el mismo patrón de color. Van a tener, digamos, dos, tres, ya 5 hijos. Supongamos que tienen 5 hijos. Voy a usar el verde para cuál es el cromosoma que va a dar el macho, ¿ya? Este va a dar este macho, acá le va a dar ese, acá le va a dar ese, y a este hijo le va a dar esa condición. Esto solo desde el macho. Y la hembra, nosotros sabemos que solo puede entregar la información X, ¿ya? Entonces, respetando los colores, eso es lo que pasó. Ahora, este hijo se cruza con otra mujer, digamos, y tienen ya 3 hijos, ¿ya? La mujer solamente puede dar X, por lo tanto lo tenemos acá. Y el hombre ahora
va a dar, digamos, acá este X, y al último le va a transferir el Y. Hola, perdón que le Hola Alicia, ¿cómo interrumpa. está? Dígame. ¿Bien y usted? Todo bien, Alicia. Qué bueno. Es que si le sale que me estoy saliendo y metiendo, es porque estoy conectado por el celular y estoy intentando conectarme por mi computador, pero está fallando, ¿ya? Entonces no Alicia, es que me estoy entrando de la clase. no hay problema. Si tiene intermitencia o algo así, se entiende. Sí, no hay ningún problema, de verdad. Ya. ¿Ya? Entonces, fíjense acá lo que está pasando, que es la desgracia, le decía, porque esto de tener pelo en la oreja, en realidad ningún hombre lo quiere. ¿Ya? Pero fíjese, acá tenemos, voy a usar otro color, voy a usar el rojo. Ese I, que está ahí, es el que daba la información de tener pelo en la oreja. Bueno, ese I está aquí, exactamente ese mismo I está aquí, y exactamente ese mismo I está acá. Por lo tanto, todos los hijos machos de este hombre que tenía pelos en la oreja van a tener pelos en la oreja. No se van a salvar. Todos, absolutamente todos, van a tener esa condición holándrica. Hay algunos tipos de calvicie también que son holándricos. ¿Y por qué no, pero por qué no puede tener los genes de la mujer? No, si los tienen. Si también los tienen. Fíjate, por Bueno, pero ejemplo, ¿por qué no puede como no tener los pelos en la oreja? porque lo que les decía, los genes que están en el I no tienen una contraparte en el X, porque son Ah, únicos. Entonces, como los genes que están en X hablan de otras cosas, de otras cosas. No, no les interesa, hablan de otras cuestiones que nada que ver. Pero, mister, ¿siempre sí o sí alguno va a tener la Y o no siempre? No lo entiendo. Si eres un... Si hombre, ¿no? Ujú, los hijos, ponte, si sí, todos los hijos salen hombre, ¿siempre uno va a tener la Y? todos. Todos los machos tenemos Y. Todos los machos tenemos cromosoma Y. Ah, Todos. entonces todos van a tener Y, si es que Todos. todos son hombres. Absolutamente Ah, ya. todos. Claro. Y si todos son hombres, todos van a tener pelo en la oreja. Y si Ya. esta era una condición de calvicie holándrica, ¿ya? Ujú. Entonces todos los hombres van a ser pelados. ¿Ya? Y así. No te salvas finalmente. Ahora, claro, uno puede decir, ¿a qué lata? Esto es como una especie de condena. Sí, pero tienes que pensar que también los genes holándricos son los que permiten que, lo que les decía en la clase anterior, que los machos nos transformemos en machos a nivel intrauterino. Cuando se activan los genes holándricos, se activa la diferenciación. Y nosotros nos hacemos, desde ese punto de vista, machos, genéticamente hablando. ¿Ya? Entonces, claro, Perfecto. ahí podemos ver cómo ciertos patrones hereditarios, o estos son los patrones, digamos, más comunes, los que se están proyectando también en este momento en la pizarra. ¿Ya? Dominancia y recesividad. Ahora, ojo que esto se pueden también analizar, o sea, cada condición tiene que analizarse de manera individual. Tú podrías, por ejemplo, hacer un ejercicio en donde digas eh, la, la resistencia de ciertas personas a la insulina es un gen autosómico dominante, bla, bla, bla. Primera cosa, resistencia a la insulina. Segunda parte del ejercicio. Esta misma persona presenta una condición recesiva ligada al sexo, qué sé yo. Tienes que analizar esa segunda condición de manera independiente. Y de manera independiente, muchas veces estas condiciones hay que analizarlas de manera independiente. Por la segunda ley de Mendel, que cada condición era independiente de las otras. ¿Ya? Ahora, hasta aquí, estas tres son las que llevamos. Vamos a avanzar a una condición siguiente, que es la que está descrita aquí. Ya. Una cuarta condición. Se llama codominancia. Codominancia la podemos mirar desde dos puntos de vista, por eso es que aparecen dos viñetas acá. La forma más simple de verlo es que todos los alelos son dominantes. Por lo tanto, todos se expresan. ¿Ya? Y la otra forma de verlo, porque depende un poco del libro que tú leas, es que para algunos rasgos hay más de un alelo dominante y ambos se expresan. Y puede haber un otro recesivo. Esto parece ser un poco extraño, pero hay un ejemplo que es bastante corriente que es para ver esto. Y lo voy a explicar acá. Vamos a poner acá, el ejemplo clásico son los grupos sanguíneos. Ya, ese es el ejemplo clásico. ¿Cuántos grupos sanguíneos principales
existen. Les hago yo a ustedes la pregunta. ¿Cuáles son los grupos sanguíneos, muchachos? A y B. Ya, A, perfecto. B, muy bien. ¿Hay algún otro? O. Ya, el O. Perfecto. ¿Y hay algún otro? Hay A positivo, B positivo. Ya, sí, sí, Almendra, tienes toda la razón, pero lo de lo positivo y negativo no nos va a servir ahora, pero tienes toda la razón. ¿Ya? ¿Hay otro grupo más? Los tres que dijeron están bien. Había uno que se llamaba como AB, ¿o no? Perfecto, ¿quién lo dijo? A ver, no alcancé a ver quién. Parece. Yo, la Sofía. Sofía, súper bien. A ver, perfecto. Esos son los grupos sanguíneos básicos que nosotros tenemos, ¿ya? Y está excelente. A esto nosotros tenemos que sumarle después el factor RH, pero que en términos genéticos no nos va a servir de mucho, ¿no? Para entender este asunto. Bueno, la verdad de las cosas es que esos 4 grupos sanguíneos son el resultado de la expresión de tres alelos. Los alelos son, para este caso, el alelo A, el alelo B y el alelo O. ¿Ya? Ahora, si es que nosotros hacemos la combinación de estos alelos, va a pasar lo siguiente. Voy a guardar esta pantalla por si acaso. La voy a guardar y vamos a abrir una nueva pantalla. Recordemos, hay alelos A, alelos B y alelos O. Cada persona tiene 2 alelos, porque nosotros somos diploides. Por lo tanto, cada uno de nosotros va a tener 2 alelos. Uno que viene de la madre, otro que viene del padre. Por lo tanto, las, entre comillas, combinaciones de personas que pueden tener alelos son, por ejemplo, una persona podría ser AA. Una persona podría ser así. Una persona podría ser así. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa si tú tienes una persona que es así? ¿Qué grupo sanguíneo tendrá? ¿De qué grupo creen que podría ser? La primera. Así son sus genes. Ajá. ¿Cuál será su grupo sanguíneo? El A. Grupo A, perfecto. La segunda persona, B. ¿cuál va a ser su grupo sanguíneo? Perfecto. Y la tercera persona, Sí. O. O, O sea, O. perfecto. Ya. Ahora viene lo siguiente. Pensemos que tú tienes una persona que es así. Y una persona que es así. Aquí ya cambia el asunto. La primera persona que está aquí también es del grupo A. Y la persona que está abajo es del grupo B. ¿Y por qué? Muy buena pregunta. Y aquí, lo que les decía, hay 2 opciones de explicar esto. En algunos casos se dice que el alelo A y el alelo B son dominantes sobre el alelo O. ¿Ya? Entonces, algunos textos lo mencionan así, como que el alelo A y el alelo B son dominantes sobre el alelo O. Ah, por eso era que había menos O que hay B. De hecho hay menos O y de hecho ser del grupo O es bastante malo en términos clínicos. ¿Ya? ¿Por qué malo? Porque como hay poca gente, si en algún momento necesitas sangre, va a ser difícil que obtengas Ah. donantes. Es solamente por eso. Bueno, ahí tenemos hasta ahora definido 1, 2, 3, 4, 5 grupos o 5 combinaciones. Indudablemente hay más combinaciones. Y una combinación que falta aquí es la siguiente. ¿Qué pasa si una persona es así? ¿A qué grupo pertenece? Grupo sanguíneo. A la
Ya, en A parte. Dijo Al B abajo que también en los dos parte. eran dominantes, entonces. Los dos son ¿Ambos? dominantes, perfecto. A Por ambos. eso. ¿Cómo le llamaríamos a este grupo? A ver. A ver. Perfecto. Grupo AB. Perfecto. ¿Ya? Pero ¿qué pasa aquí? ¿Por qué razón la explicación aquí viene a ser distinta? ¿Por qué esta persona es del grupo AB? ¿Por qué? Porque el alelo A es codominante con el alelo B. En términos simples, ambos se expresan. Entonces, claro, tú aquí puedes decir, bueno, esta persona es del grupo A, esta persona también es del grupo A, ¿ya? Esta persona es del grupo B, esta persona también es del grupo B, esta persona es del grupo O, y cuando están los dos alelos, se expresan los dos. Y por lo tanto, aquí se da la condición que se conoce como codominancia. Los dos son realmente dominantes. Esa es una forma de verlo. Lo otro es decir, que aquí el grupo O también se expresa, ¿ya? También tú puedes decir eso. Voy a mostrar una imagen que explica un poco de qué va todo este asunto. Esta imagen que estoy proyectando acá. Miren. Esto pasa a nivel de los glóbulos rojos. ¿Ya? A nivel de los glóbulos rojos, nosotros tenemos, en todas nuestras células, nosotros tenemos una especie de banderitas, unos marcadores. Esos marcadores nos dan algunas ideas de cómo comportarse en términos inmunitarios, ¿ya? Entonces, es como tener una especie de uniforme. Cuando las personas son del grupo O, estas son las banderitas que hay en sus glóbulos rojos, ¿ya? Tienen un carbohidrato acá y luego tienen una galactosa y una fructosa. Cuando las personas son del grupo B, tienen la misma estructura inicial, después tienen la fructosa y tienen una ramificación acá de otra galactosa. Los nombres dan lo mismo, por si acaso, no importa. Cuando son del grupo A, tienen esta ramificación. Y cuando son del grupo B, las tienen las dos. ¿Ves? Está esta, aquí, y está esta, acá. Por lo tanto, se expresan las dos. Y por eso es que se llama codominante. ¿Ya? Codominante, porque las dos se estarían expresando. ¿Ya? Vamos a... Perdón. Vamos a irnos acá entonces. ¿Qué es esta que estábamos hablando? Ahí está lo de la codominancia. Donde dentro del PowerPoint nos dice que todos los alelos son dominantes, por ejemplo, los grupos sanguíneos, y aquí está la idea. Y eso es otra cosa. Esto tiene que ver con inmunidad. Esto nosotros no lo vamos a conversar todavía, lo vamos a conversar el próximo año, lo de la inmunidad. Pero tiene que ver con los esquemas de transfusión sanguínea. Una persona del grupo A no puede recibir sangre del grupo B. Una persona del grupo B no puede recibir sangre del grupo A. Una persona del grupo AB puede recibir cualquier tipo de sangre. Y una persona del grupo O no puede recibir más que del grupo O. Pero insisto, eso lo vamos a ver después. Lo que les quería citar es que, por algún motivo, cuando se hace el genotipo de los grupos sanguíneos, se utiliza este tipo de nomenclatura. Con superíndice. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si te dicen, no, sabes que hay una persona del grupo A, por ejemplo. ¿Ya? ¿Eso cómo lo dices? Así. Puede ser así. O lo puedes poner así. ¿Ya? En términos prácticos, escribir esta I da exactamente lo mismo. ¿Ya? Tú podrías poner simplemente las letras y sería exactamente lo mismo. ¿Ya? Ahora, ¿para qué nos sirve esto? Vamos a ver un caso práctico. Pongamos un caso práctico aquí. ¿Ya? Vamos a borrar acá. Pero antes de eso voy a guardar. Y ahora sí vamos a borrar. Y vamos a poner un ejemplo práctico. ¿Ya? Entonces vamos a poner un hombre, ¿ya? Del grupo A, se cruza con una mujer del grupo B, ¿ya?
y diríamos que tienen 3 hijos. 2 son del grupo A y 1 es del grupo O. ¿Es esto posible? Entonces, No. vamos a revisar. Ah. Vamos a revisar. Nos dice que van a tener 2 hijos del grupo A y 1 del grupo O. Vamos a ver primero el patrón, cómo podría ser el hombre. Entonces, el hombre, Mister, dígame. es posible porque el A y el B de los papás pueden ser AO y BO, ¿no? Exactamente, Carlos, esa es la idea. Por ejemplo, el hombre tiene 2 opciones, que sea así o que sea así. La mujer también tiene 2 opciones, que sea así o que sea así. Y podría darse origen a una persona del grupo A. Claro que sí. Podría ser, por ejemplo, este alelo de este hombre con este alelo de esta madre. O podría ser cualquiera de los que están arriba con ese alelo de la madre. Podría tener un hijo del grupo O, efectivamente. Podría ser este alelo con ese alelo de la madre. Y también podrías tener un hijo del grupo O. ¿Ya? Entonces, como les he dicho otras veces, genética son probabilidades. Veamos otra opción. Una mujer del grupo B, hombre del grupo AB, hijo del grupo O. ¿Posible? Entonces, vemos, la mujer tiene 2 opciones, que sea así o que sea así. El hombre tiene solo una opción. El hombre necesariamente es así. Por lo tanto, que haya algún hijo del grupo O por parte de la mujer, sí podría haber, porque está el alelo O, pero en el caso del hombre, no hay alelo O en ninguna parte. Por lo tanto, en ese ejercicio no es posible que haya un hijo del grupo O. ¿Qué pasó aquí entonces? Le cambiaron la guagua en el hospital. ¿Ya? Y ojo que eso puede pasar. ¿Ya? No es, o sea, es excepcionalmente extraño, si pasa muy pocas veces, ¿Viste? pero podría pasar. Raimundo, ¿Se puede saber cuándo es BO el hijo? ¿O solo se sabe cuando es, o sea, la primera letra perdón. de esa Ah, letra? el BO es B. Ah, ya. O sea, si tú tienes esa combinación, el grupo es B. Si tienes esa combinación, el grupo es B también, siempre. ¿Ya? El orden de las letras da lo mismo. ¿Ya? No Ya. importa. Ahora, ¿Mister? sí, ¿Y cómo sería posible? en este caso, no hay Mm. ninguna posibilidad. Ninguna. Ya. Porque si la mujer es del grupo B, es homocigota o es heterocigota. Pero si el hombre es del grupo AB, no tiene ninguna otra posibilidad más que esta. Porque no hay ninguna otra combinación que pueda dar un hombre AB. Porque los hombres, o sea, los humanos solo somos diploides. Por lo tanto, tenemos uno de cada uno. ¿Ya? Entonces no hay otra opción. ¿Y si el hombre tuviese una voz, ahí sería posible? Ahí sí, si el hombre tuviese una O sería posible. Ya. Pero si el hombre tuviese una O, no podría ser del grupo AB. ¿Ya? Sí. No podría ser el grupo AB. Entonces eso es lo que va a pasar. Ahora, un poco para ya que Almendra lo mencionó también, es bueno tal vez decirlo. Por ejemplo, hay otro patrón acá, que es el patrón RH. Pero el patrón RH es dominancia y recesividad simple. El RH positivo es dominante y el RH negativo es recesivo. Entonces aquí tú podrías tener, por ejemplo, ahora un ejercicio de la siguiente manera. Un hombre A
RH positivo y una mujer B RH negativo, por ejemplo. Y luego un hijo que sea O RH negativo. ¿Eso es posible? Y aquí es donde yo les decía que hay que separar las cosas. Para que un hombre, y aquí se amplía el espectro, sea A RH positivo, hay varias opciones. Que sea así, RH positivo, RH positivo, que sea así, RH positivo, RH negativo. ¿Por qué? Porque acuérdense que el RH es por dominancia simple. Por lo tanto, si es homocigoto dominante o es heterocigoto, como es dominante, este hombre también va a ser ARH positivo. ¿Ya? Entonces, tienes dos opciones más. Que sea heterocigoto, RH positivo para ambos, o que sea así. Para que haya un hombre ARH positivo tienes todas estas opciones. De la misma manera, para la mujer, quiero otro color, no, otro color. Para la mujer, que sea B RH negativo, hay menos opciones. Porque tienes BB, RH negativo, porque es recesivo, o que sea B0, RH negativo, RH negativo. Y nos dice un hijo O RH negativo. ¿Es posible? La verdad es que sí es posible. Aquí tienes el O, perdón, en el de abajo, Tienes el O, tiene el RH negativo, tiene el O, tiene el RH negativo. Por lo tanto, es posible si el genotipo de los padres es ese. Tú podrías sacar esto. ¿Ya? Por eso es que se pueden ir complejizando finalmente los ejercicios. Pero, bueno, una de las primeras cosas que hace el doctor cuando una pareja decide tener un hijo y queda embarazada, les preguntan el grupo sanguíneo. ¿Ya? Porque dependiendo del grupo sanguíneo del feto, a veces se genera una condición, ¿ya? Como les decía, tiene que ver con inmunidad, en donde la madre no reconoce muy bien al feto, ¿ya? Y trata de atacarlo. Pero es una condición, se llama eritroblastosis fetal, la vamos a ver cuando veamos inmunidad. ¿Ya? Pero ahí tienes la idea de cómo funciona la genética yendo un poco más allá, con un poco mayor complejidad. ¿Ya? Bien, entonces, teníamos el concepto de codominancia. Voy a volver a mis dibujitos. Y voy a volver a la pantallita que estábamos acá. La codominancia, recordar, eran los grupos sanguíneos. ¿Ya? Y alcanzamos a ver uno más, que se llama dominancia incompleta. ¿Ya? Dominancia incompleta. Tal como el nombre lo sugiere, los dos alelos son dominantes por sí solos, pero cuando se combinan se logra el punto medio. Vamos a explicarlo en términos simples. Vamos a ver esto. Sea R igual rojo y sea B igual a blanco. Eso sería, por lo tanto, rojo. Y eso sería blanco. No hay discusión. ¿Qué pasaría en ese caso? ¿Qué sería RB? Rosado. ¿Ya? Esa es la idea. Y de hecho, el ejemplo que aparece aquí. Una flor roja, una flor blanca, el resultado, todas son rosadas. ¿Ya? A ver si aparece acá. Y aquí, ojo que aparece otro patrón. Aquí aparece con una letra capital y un superíndice. ¿Ya? Porque la notación finalmente, la forma en cómo tú lo escribes, depende un poco de cada autor. Pero aquí lo hacen con ese código. Entonces nos dicen
nos dicen, por ejemplo, ya, color rojo, ¿ya? Y eso sería, en la práctica, una flor roja. Color blanco, ¿ya? Y eso sería una flor blanca. Si se hace un cuadro de Punnett de esto, CR, CW, yo sé que solamente puede fabricar un gameto, yo sé que esta solamente puede fabricar un tipo de gameto, por lo tanto, todas las plantas van a ser así, y todas las plantas serían rosadas. ¿Ya? Esa sería la F1, considerando que la de arriba es la generación parental. Variedades puras, una F1 son todos heterocigotos, pero se expresa una condición intermedia, por eso se habla de dominancia incompleta. Pero ¿qué va a pasar cuando yo hago la F2? Voy a cambiar el color para que se note que es algo distinto. Fíjense al hacer la F2. Esta era así, esta era así, por lo tanto, esta va a ser roja, esta va a ser rosada, esta va a ser rosada, y esa va a ser blanca. Tenemos un 25, 50, 25. ¿Ya? Lo que les decía de ese usar las letras y esos patrones, usando solamente la R y la W hubiese dado el mismo resultado. El mismo resultado. No hay ninguna obligación de que ustedes utilicen algún tipo de notación por sobre otra, por si acaso. ¿Ya? Lo importante es que al final de los resultados le den los resultados correctos. Y eso es lo que nos está diciendo acá. Si se fijan, se cruzan variedades puras de la generación P, se obtiene una primera generación donde todas son híbridas rosadas, y después sacamos gametos de esta primera generación para hacer la segunda generación, y obtenemos un 25% de probabilidad de que sean rojas, un 25% de que sean blancas, y un 50% de que sean rosadas. ¿Ya? Ahí está lo de los grupos sanguíneos, la codominancia. Aquí está nuevamente lo de, creo que esto es, la dominancia incompleta, nos dice acá. Blanca, roja, rosado, rosado por rosado, blanca, roja y rosado, que es lo que estábamos hablando también recién. ¿Ya? Eso de los grupos sanguíneos, pues no lo vamos a explicar todavía porque va asociado con inmunidad. ¿Ya? Y hasta aquí, antes de pasar al siguiente. ¿Alguna pregunta? Obviamente hay que revisarlo un poco más. ¿Ya? No. O sea, ¿Todo bien? Sí, hay que darle una vueltecita. ¿Ya? Ya, pasemos al siguiente. Era 3, 4, 5, el 6. Se llama epistasis. ¿Ya? El que está la aquí. próxima clase va el control sí o sí. Tenemos el control planificado. Sí, deberíamos, por lo tanto, tener el control. ¿Ya? Ya. Ya, vamos a ver epistasis ahora, entonces. Ojo que esta es bien simple, ¿eh? Parece rara, pero fíjese. Nos dice que un gen en un locus, acuérdense que locus significa ubicación, altera la expresión fenotípica de otro gen en otro locus. En el fondo son condiciones. ¿Ya? Algo pasa siempre y cuando alguien lo permita. Esa es la idea. Entonces, fíjese en esta idea. Nos dice, en las ratas hay un gen que determina el color. Sea B mayúscula para el negro, B minúscula para el marrón. O sea, hasta aquí nosotros podríamos saber si una rata es negra o marrón, porque es dominancia simple. Pero hay otro gen que está en otro lugar que determina si ese pigmento, negro o marrón, se deposita o no. Es decir, hay otro gen que dice si se pinta o no se pinta. Entonces, tenemos lo siguiente.
el gen C determina si se pinta. El gen B mayúscula determina el color. Esta rata que está aquí va a ser negra. ¿Por qué va a ser negra? Porque tiene el alelo B mayúscula. Y además, se va a pintar negra, porque tiene la C mayúscula. Fíjense en esta rata blanca que está aquí abajo. ¿De qué color debería ser si tiene la letra mayúscula B? Negra. Debiera ser negra. ¿Y por qué no es negra? Porque no Por el tiene C. C. Porque no tiene el C mayúscula. Perfecto. Entonces, si bien debiese ser negra, por lo que le dice el primer par de componentes, no es negra porque el segundo par, que le dice si se pinta o no, le dice, no, no te pintes. ¿Ya? Y de aquí se desprende algo bien interesante. Si tú tienes una población de ratas blancas, ¿podrían esas ratas blancas engendrar a ratas de otro color? Sí. ¿Sí? No, ¿No? no. Porque da No lo hay C mismo el mayúscula. patrón que tengan, no hay C mayúscula en ninguna parte. Perfecto, Raimundo creo que lo dijo. No hay C mayúscula. Y para que se pinten, se necesita la C mayúscula. Por lo tanto, si tú cruzas ratas blancas, da lo mismo lo que digan las B. Porque finalmente las C, como todas son minúsculas, nunca se van a pintar. En cambio, si tú tienes ratas negras y cruzas ratas negras, ¿podrías tener ratas blancas? Sí. Sí, podría. Porque, por ejemplo, si cruzas esa con esa, podrías tener las dos C minúsculas. Otra pregunta. Si cruzas ratas marrones, ¿podrías tener ratas blancas como resultado? Sí se puede, mister. Sí se puede. Con- ¿Y por qué? Marrones, Ah, marrones entre sí. Y tener ratas blancas, sí, porque tú podrías cruzar, por ejemplo, esa rata con esa rata marrón. Y sí, tendrías porque ratas blancas. Exactamente. tiene- Ahora, si cruzas ratas marrones, ¿podrías tener ratas negras como resultado? No, porque No. no hay B, No, no hay B Perfecto. mayúscula. Perfecto. Porque no hay B mayúscula, entonces no podrías. A eso se le llama epistasis, cuando hay un gen que influye en la expresión de otro gen. Bien, muchachos, esto se acaba. Voy a subir la clase, yo creo que dentro de la tarde. Ya, acuérdense de